Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Miguel Ángel Durán Ureña sobre su novela Los versos de Yermao. Miguel Ángel Durán Ureña nació en La Vega, República Dominicana. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Federico García Godoy. Terminó el bachillerato en el Colegio Salesiano Don Bosco, Santo Domingo. En la década de 1980 obtuvo premios sucesivos en los concursos de cuentos organizados por el Ayuntamiento de Jarabacoa. En el año 1988 ganó un primer premio de cuento en certamen organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Graduado de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, continuó sus actividades culturales. En el año 1993, su cuento El primer paciente fue publicado en edición especial de la Asociación Médica Dominicana, concurso literario Dr. Guido Despradel y Dr. Francisco Moscoso Puello. Obtuvo 2 menciones de honor en la octava y novena edición del concurso de cuentos de Radio Santa María 2000 y 2001. Actualmente es miembro del Ateneo Insular, dirigido por el Dr. Bruno Rosario Candelier, y del taller literario Manuel Ubaldo Gómez, dirigido por el historiador Rafael Hernández. Desde hace varios años es el encargado de las actividades extracurriculares del Policlínico La Vega, las cuales han incluido la presentación de personalidades del mundo de las letras, la música académica y del folclore. Miembro de la Sociedad Dominicana de Médicos y Escritores Sodome. En el 2017 publicó su poemario Esferas. Los versos de Yermao es su primera publicación narrativa de largo aliento. Todo era un cofre de vida en infinito mundo de voces. La nada era el todo. El todo era una flor de pétalos dorados. Entre huecos de sombra y luz del encogimiento resultaron. Un pozo insondable de nombres esperaba la voz de la flor, pero la flor ya existía. La nada era la flor y su arrebol la tarde. La palabra que recreaba la otra flor surgía de la eterna que se yergue consagrada. La deslumbrante y armoniosa resultaba solo luz, recreando y produciendo torbellinos solemnes en la esfera verde, sustento del destino. De cada pétalo de la flor, un bálsamo sereno de fino rocío, entre gotas de alborada se esparcía fuego apasionado expresándose. Danza de tinieblas, llama que se asoma. Cantos celestes, música atonal, resquebrajando los mundos. Danzas, tiniebla y luz, desde la gran vasija de cosas, propagaban sus nombres primigenios con una cantera de voces. Frío y calor en sonora nota proyectados por el magma que atisba los abismos. Frío y calor en ráfagas concéntricas pintaban los huertos de arcoíris en afanosa prontitud y lozanía. Se anclaban presurosos en tiempo y espacio. Tiempo, relámpago y neumo provocaron con ímpetu la vida. Primer día. El dolor del continente había comenzado. Agua hirviente, aire, fuego y tierra, forjando los caminos por entre las piedras. Un espolón bendecido hizo brotar la flor. El dolor hinchaba los senos de alimento. Segundo día. Todo fue así para que el manso varón la atormentara y las enamorara y las hiciera multiplicar dentro de sí en espera amorosa de otra flor. Estos querubines sin nombres y sin sexo, picados fueron por el inriri, y el color de la piel de sus habitantes era el de su tierra.
Tercer día. Tu sangre, travesía de los halcones de China fue. El estrecho de Bering ensanchado fue con los glaciales del inmenso océano. Desde el Orinoco hasta Venezuela abrazó a todas las Américas para que saltaras a Borinquén, tierra de encantos y flores. Y de esa liga brotaron los colores de la piel de las Américas, y el hombre del sol no pudo dominar al blanco descolorido y nació el esclavo. Y las alas del mar se tiñeron de rojo, y los ríos de vitres corrieron, pues el blanco era dueño del arco mortal, del perro matón y del caballo quebrador de extremidades, y de las veredades hirientes de su cruz. El 14 de octubre de ese año aún no era, pero llegó como vuelo de papagayo, y ha despertado el huracán más tormentoso de nuestros mares, y acelerado el latín del corazón del Cibao, para que tiembla y muera. Y la reina tomó la corona y su cetro, y sacudió su cabellera plateada, y miró la frente de Cristóforo al chocar sus miradas, y formando un solo pensamiento creció el angustioso poder del oro. Explayar su reino, su delirio, dominar el mundo entero y robar, pero el oro estaba oculto en el nombre de Anacaona. Y de esa manera iniciamos, amigos oyentes, un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, escuchando este fragmento, los versos de Yermao, en la voz de su autor, el doctor Miguel Ángel Durán Ureña, a quien le damos la más cordial y cálida bienvenida. Doctor, ¿cómo se siente usted? Bueno, muy bien hasta la fecha, muy bien, ya que estamos activos, con la conciencia bien atenta en el mundo de la creación y vivo, dándole gracias al Dios creador. Doctor, nosotros vamos a comenzar, ya que es la primera vez que lo tenemos aquí en el espacio, por hacer un breve repaso de su carrera como escritor, cómo fueron sus inicios, vamos a decir cuáles han sido sus influencias, sus lecturas. Vamos a hacer un pequeño resumen de ese trajinar, de esa trayectoria suya en la literatura. Bien, yo creo que los inicios de todo poeta, de todo escritor que nace, de todo artista en sentido general que nace, tiene dos vertientes. Tiene una, el que nace y crea y activa y crea su soporte intelectual en base a las artes, y aquel que además de eso trae en su sangre los genes. Yo creo que en el caso mío creo en las dos. Creo en los genes, pues yéndonos hacia atrás, mi apellido Ureña está apoyado, vamos a decir así, congénere del apellido de Salomé Ureña, de Pedro Enríquez Ureña, de esa familia, que a su vez tuvieron familia en Moca, en la carretera de los Ureñas, de donde nació mi madre. Mi madre, su padre era tío precisamente de Salomé Ureña de Enríquez. Por ahí comienza la cosa. Bueno, mi madre sale de Moca, se casa con mi padre y nazco yo. De todas maneras, también esa familia predomina mucho el artista. En nuestra familia hay grandes músicos. Por ejemplo, tengo un tío que fue el director de la orquesta de Trujillo en su época, la orquesta San Cristóbal. Tengo dos tíos más que fueron de la banda municipal de La Vega. Tengo una tía que es violinista, etcétera, etcétera. Entonces también, además de esa parte de la música, también tenemos el área de la narrativa. Los mismos Ureña pues se han dedicado en toda su vida, vale decir, la familia Salomé Ureña, Pedro Enrique Ureña, que no hay que hablar, que esos son gente pues que están en las umbrales de la literatura dominicana. Yo digo que comienza por ahí, pero como todo, cualquier punto necesita activarse para que se desarrolle. Entonces ahí viene que tuve la suerte de caer en el seminario menor salesiano,
donde las artes, en toda su amplitud, vale decir la música, la poesía, la narrativa, es como una parte de es un complemento de la enseñanza integral del individuo. Entonces ahí pues se me despierta el interés precisamente por la literatura y por la música conjuntamente, y la llevé paralelamente. Tal es así que en octavo curso yo era el director de la orquesta que nosotros teníamos allá, pero también a los 14 años, más o menos, por esa época, fui el ganador del primer premio de poesía mariana que se dio en ese ambiente. O sea que ya de por ahí, ya yo era músico, me entraba la música como por los poros, y también la narrativa. Incluso desde ahí recuerdo poemas que aprendí de mis profesores, poemas de Santa Teresa de Jesús. O sea que además de una buena enseñanza en las artes, pues también había una inclinación personal como obediencia a la condición genómica de mi persona, que creo que viene de mis ancestros. Entonces, desde ahí yo diría que en ese ambiente de estudio que se vive en los colegios salesianos de ese momento, y yo creo que todavía, pues usted tiene la suerte de desarrollarlos. Entonces ahí me interesé, como repito, por la música. Estudié guitarra clásica, estudié piano clásico, y también me incursioné en la poesía y hasta fui ganador de uno de esos premios. Bien, pero como usted sabe, la familia que me tocó también, un papá un poquito recio, que no trae esos genes que yo le digo, sí, mi madre, pues en momento, y era lógico pensar que vivir de la música o vivir como escritor, eso era una estupidez muy grande en el momento que me tocó crecer. Entonces me vi obligado, ya siendo bachiller, a abandonar todo eso. Y fue cuando me decidí también a estudiar medicina. Por supuesto, al estudiar medicina, en esos momentos tan difíciles del balaguerismo, en la UAS, pues apenas hacía, ¿cómo se llama?, invitaciones muy ocasionales de la rondalla de la UAS, yo como guitarrista, y después eso no me valió mucho, y para ganarme la vida, te digo sinceramente, para ganarme la vida estudiantil, vivir en la capital, pagar un apartamentico parte atrás, en esa época 20 pesos, me acuerdo, y comer algo en el comedor de la universidad, pues se lo debo a la música, porque con la música yo picaba en algunas bandas que se levantaban, y también picaba en algunos matrimonios, cumpleaños, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que a través de las artes es que viene también mi condición de médico, que me gradué también de médico, porque tenía un conocimiento más o menos básico general de la música, podía interpretar más o menos y podía hasta cobrar en cierta manera mi trabajo profesional. Pero en esos momentos sobre literatura, seguía con ella, pero de una manera muy personal, muy privada, y nada de publicar ni pertenecer a ningún taller literario por el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, esos fueron mis inicios, buenos profesores de literatura, muy buenos profesores, un ambiente con muy buenas bibliotecas. Recuerdo que Shakespeare fue mi primera intención para leer, un reguero de libros, recuerdo que eran muchos tomos, y fue mi intención para leer, esa atracción, ese misterioso empuje a leer esos libros de Shakespeare, los libros de Julio Verne, que los teníamos todos en el seminario, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de la Cruz, y todos aquellos literatos del siglo de oro español, fueron mis lecturas apasionantes y que han contribuido, yo digo, décadas después, ahora en estos momentos que nos toca vivir, al desarrollo y a la expresión de algunos libros, de algunos ensayos, de algunas
obras musicales, incluso hasta teatral que hemos escrito. Yo creo que eso por ahí es que anda la cosa. Vamos a hablar ahora específicamente de esta novela de Los versos de Germán. ¿Cómo fue ese proceso de escritura de esta novela? ¿Implicó esto recurrir a algunas crónicas de la época? Estamos hablando hay una parte de la novela que inicia con la época precolombina, podríamos decir, pero luego ya con la llegada de los colonizadores españoles, ya hay registros de esa, vamos a decir, de esa etapa histórica. ¿Usted tuvo que recurrir a esas crónicas? ¿O qué fuente usted tuvo que consultar, vamos a decir? Porque aunque hay una parte que sí es una historia imaginada, pero hay una parte del libro que sí toma en cuenta hechos y acontecimientos históricos. ¿Nos podría hablar un poco de eso? Sí, sí, claro, mira, como toda obra literaria, la ficción tiene que predominar sobre lo que es historia, etcétera, etcétera, lo que es investigaciones y cosas. Te confieso que yo he sido un estudioso todo el tiempo, o sea, yo hice, como te dije, todo mi bachillerato en un colegio donde la calidad es inminente. Todas estas cosas que nos metieron en la cabeza a propósito del descubrimiento de las Américas, pues uno la tiene en la cabeza y yo nunca estuve de acuerdo con nada de esas cosas. A pesar de ser creyente, no admití jamás el embelezamiento de figuras, de vírgenes, de dogmas para engañar a la gente. Porque también cuando uno se desarrolla desde el punto de vista intelectual en esos ambientes, pues también se desarrolla la mente, la conciencia, y uno comienza a hacerse las preguntas de toda la gente pensante. Y uno comienza a tener duda hasta de la misma existencia. Y uno comienza a preguntarse ¿por qué estas cosas así? ¿Por qué estos contrastes? Yo siempre vivía con esas incógnitas. Yo diría que esta novela yo diría que cada obra literaria de cada autor nace con su vida misma y que se va acoplando a través de los años hasta formalizar, sí o no, una obra literaria. Y no es más que una personalización de la condición intelectual de ese autor. Nunca estuve de acuerdo, nunca creí en esas verdades, entre comillas, del descubrimiento de América y menos del área que me toca, La Vega, donde fue fundada la primera ciudad. Pero como ves, esta novela prácticamente en un 80% es ficción. Lo demás son puntos de arranque, títulos de arranque. Podemos hablar de la llegada de los colonizadores, es un título de historia. Pero es el título donde yo arranco para ficcionar la novela. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, el rito de bienvenida a los colonizadores es esa ficción completa. Ese 28 de octubre de 1492, esa es una fecha histórica. Pero si te lees el capítulo, el 90% es ficción. El primer viaje tú te lo puedes leer en cualquier libro, incluso en internet. Tú te lees el primer viaje de Colón. Pero es bueno leerse el primer viaje de los Colón en esta novela, de la manera como lo ve el autor, en este caso un servidor. Asimismo, el fuerte de Navidad, los requisitos del segundo viaje, el levantamiento de la Isabela, el apresamiento de Caonabó, todos son títulos históricos escritos por españoles, pero que no necesariamente para mí ni para muchos es verdad. Esa es su verdad. ¿Entiendes? Entonces, este libro trata, vamos a decir, esta novela, abarca un concepto importante, que es la desfragmentación de la verdad histórica de los españoles ante un juicio que necesariamente no tuvo que ser así, sino probablemente de una forma menor, y que yo, dentro de mi mundo de ficción, narro a mi manera. Entonces, tomo diferentes capítulos que están en la historia en cualquier parte de libros o de internet, como usted quiera, la historia que nos dieron cuando chiquitos, o historia más velada, como más importante, o los mismos diccionarios grandes que andan por ahí de historia. Pero esa es su historia. Entonces yo parto
para desfragmentar esa historia de esos títulos que nos enseñaron y nos metieron a la cabeza, que no acepto y estoy dando otra verdad en manera de ficción. Entonces, como podrás ver, ahí hay títulos, por ejemplo, Ramón Pané. Ramón Pané es un nombre originario español y que está en la historia como un defensor de los aborígenes. Ramón Pané es un título, pero lo que aquí se describe en esta historia novelada, no es lo que se dijo de Pané, sino esa defragmentación de lo que se ha dicho. Pero también hay otros. Por ejemplo, el capítulo primero es un capítulo completamente ficcional, porque después nos vamos a la creación de esta isla, a la creación de Quisqueya, que yo acabo de leer parte del mismo. Es probablemente el poema más largo que tiene el libro, por cuenta con más de 10 páginas, para recrear en comparación con la creación antes, primer día, segundo día, tercer día de la creación, cómo se fue formando cómo se fue formando estas islas y cómo nacieron nuestros aborígenes antes de la llegada de Colón. Doy también hincapié en la defragmentación de ciertos documentos históricos invaluables para que la gente vea la manera de pensar de la época, de la Iglesia Católica, de la política del momento, del Castillo de Isabel, de toda esa gente. Por ejemplo, capítulos importantes, documentos como el Requerimiento, o de la misma Iglesia como el Sublimis Deis, que son capítulos que están en la historia y que fueron escritos para que la gente vea cómo se pensaba, pero también diciendo el maltrato mismo que condicionaba la vida aborigen de los habitantes de las Américas. Entonces, es bueno leérselo, porque la misma Iglesia es una contradicción en el siglo XVI, una contradicción de preceptos. O sea, no veían al aborigen como una persona porque no tenía alma, pero por Dios. Todavía yo creo que lo siguen pensando así mucha gente, como que los americanos indios, los aborígenes nuestros, eran homínidos. Entonces, así mismo también esos documentos trataban de penetrar la mentalidad de esos invasores, que más que descubridores fueron invasores, a nuestras tierras, a las Américas. Entonces, esta obra trata de no de estar en desacuerdo completo de la historia, sino en hacerte meditar, en hacerte pensar, en provocarte a hacerte preguntas sobre el origen mismo de ti, que tiene un porcentaje de aborigen, de español, de francés y de inglés, pero no aceptar las cosas como son, sino analizarlas y provocar entonces una reacción intelectual, una reacción de verdades, mi verdad. Pero vuelvo y te repito, esto no es más que una novela histórica, o sea, una novela que lo que quiere es aclarar de esta manera que no necesariamente las cosas fueron como fueron, y también de aclarar de la esclavitud que nos llegó a través de ese famoso descubrimiento, el robo que hubo de ese metal oro, y sobre todo la abolición de la raza, la abolición de los aborígenes, innecesariamente la muerte y la pérdida de esos hombres y mujeres, de más de 800,000 indios en menos de 50 años. Eso es lo que se dicen algunos. Pues podrían ser más, hablando solamente de nuestra isla. Entonces todo eso provocó una reacción, un fenómeno, y la historia no fue escrita por los aborígenes, la historia fue escrita por los españoles. Bueno, se dice que siempre son los ganadores que escriben la historia, ¿verdad? Sí. Es la versión de los ganadores. Claro, dentro de los españoles hubo grandes hombres que defendieron nuestra raza, el mismo Ramón Pané, ¿verdad? Fue un defensor, era un sacerdote en formación que defendió a nuestros aborígenes, como también hubo grandes obispos en su momento que defendieron a nuestros aborígenes, pero la magnitud, el desastre fue llevárselo todo y acabar con todo, y acabar
con nuestros aborígenes y de todo y matar a todo el mundo aquí. Y ya tú ves también que no solamente se conformaron con eso, sino que nos trajeron millones de gente de África, que precisamente el problema más grande que tiene esta república, esta isla, es precisamente eso también, hombres humanos que vinieron como esclavos y que están en el oeste de nuestra isla y que hoy tenemos la isla dividida por eso. No es más, es un fruto también de esa invasión. Esa pobre gente que fueron traídas obligadas como esclavos, así como esclavizaron a nuestros hijos. Entonces, esta novela es un grito ficcionario a una realidad que se nos ha querido meter desde chiquito. En el antepenúltimo capítulo hablamos sobre Enriquillo. Enriquillo fue un gran aborigen, fue un ídolo de nuestra raza aborigen que se sublevó en contra de los españoles. Yo quise manifestar en una prosa poética lo que llamé en ese capítulo el manifiesto conjetural. Un manifiesto conjetural como un acuerdo de este hombre con los españoles, todo ficción basado en la realidad, un poema como en la palabra de nuestro Enriquillo que dice así: Boyá será el más grande cementerio del Atlántico, el más grande cielo de las almas justas, el más grande reducto de razas, la cantera de dolor más intensa, la afluencia de los ríos de sangre que encarna. Será la hamaca donde se mece la luna, florecerá poblando las venas de las generaciones que vendrán, aunque el espanto de otros dioses se asome al corazón taíno. Ellos, españoles intrusos, en el fondo de sus almas tristes, dicen lamentar nuestro grito, pero siguen confundiendo a nuestros dioses, al Semí, al Huracán y al León, al Moroya y la que crea la mujer de la noche, Guanaroca. Pero con ellos no podrán jamás. Sus lamentos se escuchan en las voces del recuerdo. Sus voces son ecos del Coyoba, donde el alma goza de paz y de manjares deliciosos por doquier. Fundaré Boyá como último huerto y sobre sus montes y valles volarán las golondrinas, nuestras almas. Las que ascenderán a la cúspide más alta, más allá de los linderos de las Américas, perpetuándose en la cima de los alcores como semen de gracia perdurable. Yo, Guarocuya, me congrego con los míos, lamentando y aceptando el designio de otros dioses, aunque sé muy bien que después de mi partida construirán un fuerte a lo que ellos llamarán santuario. Allí seguirán sus dioses, encerrados en los espandrels de sus arcos, crucificando en el madero a sus dioses. Los míos, los que hablan conmigo, siempre serán libres, labrando la tierra, preñándola para que dé sus frutos, levantando las olas, haciendo y deshaciendo el arcoíris del azul cielo, y desde los cielos el trueno cayendo con la lluvia en matorrales. El hombre del cacique no morirá. 4,000 almas que pueblan este designio levantarán las colinas de este paraíso. La luna no morirá, el cielo permanecerá. Mas no necesito el santuario español para surcar los senderos por donde han de alzar vuelo nuestras almas. Mis santuarios son y seguirán siendo los ríos, las cordilleras, las fuentes de agua cristalinas, donde irán a parar derretidas vuestras lanzas, revestidas del sol más ardiente del firmamento. ¿Qué podemos aprender de los habitantes originarios de esta isla, de los aborígenes? Mira, nuestros aborígenes es un mundo diferente, es un mundo contrario al mundo que nos arropó, a ese mundo europeo, con cabecilla español y cabecilla de Portugal. Nuestros aborígenes, precisamente, pudiéramos llamar un impacto de razas, un impacto de creencias. Nuestros aborígenes no tenían moneda. Lo que había, el agua, los peces, las comidas, era de todos. Aquí se vivía una vida mística y mítica.
incluyendo un razonamiento histórico del origen de las creencias. Nuestros indios también tenían, por decir así, el mismo pensar del origen del Dios creador, ¿verdad? Así como los griegos hablaban de sus dioses del Olimpo, también nuestros aborígenes tenían sus semíes, tenían su yermao, que yermao es una creación mía, pero tenían sus dioses, tanto hembras como machos, ¿me entiendes? Ahí está, por ejemplo, la historia de la calabaza, que está en los escritos de Pané. Hay que leerse, la historia de las Indias, hay que leérselo eso. Nuestros aborígenes tienen mucho que enseñarnos también en la parte humana, en la parte espiritual, en la parte de la siembra. 40,000 alimentos alimentaron a Europa, entre ellos la yuca, el casabe, vegetales, muchísimos, bueno, no vamos a meter para México, pero vamos a desde aquí, todos los alimentos de nuestros aborígenes. La yuca que estamos comiendo hoy es originario de aquí, ¿me entiendes? Entonces, no solamente su manera de pensar, su religiosidad o su creencia más bien, sino también sus alimentos, la forma en que vivían, tenían su política. En este libro hay un capítulo completo sobre la política de los aborígenes. Yo siempre he admirado a nuestros aborígenes en la forma en que tenían dividida nuestra isla en 5 cacicazgos, ¿verdad? Me parece más inteligente dividir un territorio como este en 5 que dividirlo en 32. No, claro. Si incluimos Haití, serían como 50 de sus divisiones del territorio. Y no vamos a decir con eso que nuestros indios no eran bélicos, pero eran más bélicos precisamente porque defendían su tierra de la manera que sea, de esos invasores que venían de fuera. Por eso se dice que los indios del Caribe eran más bélicos que los indios del Cibao, porque estaban enfrentados constantemente como con la voz a todos esos individuos que venían de otras islas a robarle las mujeres a nuestros aborígenes, principalmente a robarle incluso los dioses, porque había dioses que se hacían populares y otros indios pues también la querían, y esos eran los pleitos entre ellos. Pero ellos tenían su situación política, religiosa, alimenticia, sus costumbres, y eran tan inteligentes como los europeos. Y ahí tenemos el ejemplo de un Enriquillo y de una Anacaona, para mencionar esos dos. Ya pasando a otro punto, doctor, y yéndonos más a la actualidad, ¿verdad? A nuestros días. ¿Cómo usted evalúa la situación cultural de La Vega en cuanto a las instituciones que hacen vida allá en la ciudad de La Vega? De la que usted forma parte, tengo entendido que forma parte de la Fundación Mexicana para la Cultura, y no sé de qué otra institución que se ocupa del trabajo cultural en La Vega. ¿Nos puede hablar un poco de eso, de cuál es su apreciación del momento actual en lo que a la cultura se refiere en La Vega? Sí, mira, La Vega goza de un postulado importante: ciudad culta. Partiendo de ahí, de la ciudad culta, tú sabes que en años atrás, en la época de Federico García Godoy, en la época de Juan Bosch, en esas décadas, pues la familia completa de Federico García Godoy, en esa época pues La Vega se culturizó, tuvo un aliciente importante, que era que La Vega estaba bien comunicada con los países y estaba bien comunicada también con sus mismos espacios aquí en la isla. Pero aquí hubo un hombre que se llamó Federico García Godoy, que viene de Cuba, chiquito, joven aún, y le cogió con quedarse en La Vega, y por eso es un gran dominicano vegano, que fue como la UDIM, que fue, como te digo, el núcleo central, o uno de los núcleos de que esta ciudad, de que este valle de La Vega Real sea culto, como bien se ha plasmado en su historia. Pues La Vega es culta, también olímpica, es otro tema. La Vega es culta. Entonces, ¿qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues la culturización, pues, ese efecto importantísimo de La Vega se fue aminorando. Hoy, para no ampliar mucho esta disertación, hoy estamos ya en el año 2000,
XXII, ha habido un renacer de esa culturización vegana. La Vega está tomando por sus manos la cultura nuevamente, y eso se nota bien. Quedó rezagada en la historia lugares como la Progresista, que fueron fundadas también en esa época, en 1800 y pico, y que estos grandes hombres, como Federico, el mismo Juan Bosch, etcétera, pues incursionaban. Y una biblioteca pública para todo el pueblo que estaba ahí, que hoy no tiene acceso, por lo que veo, está cerrado. O sea, hay una biblioteca, hay libros ahí, pero no, siempre está cerrado, no es como antes. Bueno, pero no habla de eso, es otro capítulo. Lo importante es que ese patrimonio pues quedó ahí rezagadito, y también ha ido activándose también en los últimos tiempos, cosa que aplaudimos. Pero no solamente eso, se ha incrementado el interés por la cultura vegana. Han nacido grupos literarios como el grupo Letras Veganas, grupo Federico García Godoy. Estoy hablando de los que están activos, porque hay otros grupos que nacieron y sucumbieron, no están activos, pero como Letras Veganas, Federico García Godoy, y últimamente también la Fundación Vegana para la Cultura, que a mi juicio es la que está más activa en cuanto a ese renacer cultural. Para que tú tengas una idea, pues el año pasado pues vieron los temas que presenta a través de Facebook, pues más de 40,000 personas. Y ahí se han hablado de todos los temas, no solamente de literatura, sino también de todas las artes, de teatro, de música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la misma Progresista se ha activado últimamente en nombre de Henry Lora, el grupo de Letras Veganas. Estos hombres están publicando libros. Ahí hay que hacer mención especial a William Acevedo, por ejemplo, y al licenciado Cordero, que también ha publicado un par de libros. Entonces ya tú ves, no hablar del profesor Rafael Hernández, historiador, que tiene decenas de libros publicados sobre historia, también sobre ficción, narrativa, incluso hasta poesía. O sea que últimamente aquí en La Vega hay un germen cultural importantísimo de los hombres que nos ha tocado vivir estos momentos. Y hay un renacer, vamos a decir, de cierta manera comparativo, también desde el punto de vista de la creación con los hombres del ayer en cuanto a publicación de libros. En este particular, por un servidor, yo pertenezco al taller literario Federico García Godoy y también soy miembro de la Fundación Vegana para la Cultura. Y hasta ahora tengo publicado ya un libro de poesía, se llama Esferas, publicado hace unos 3 años, 4. Luego, pues, publicamos Los versos de Germán, que acabamos de conversar, y ya sale a luz dentro de 10 días, quizás, me dijeron, pues, un ensayo titulado sobre la prosa poética de Juan Bosch. Tenemos también otra novela terminada por ahí, de mucho interés, que a su momento la publicaremos, porque estas cosas quitan mucho tiempo y también dinero. Y también tenemos un libro de cuentos también por ahí. O sea que yo te digo, hay un aire creativo en La Vega, que no solamente se acopla conmigo, sino con gente como el profesor Rafael Hernández, William Acevedo Fernández, el licenciado Cordero, el licenciado Henry Santos también, que publicó hace varios años su libro de poesía, el ingeniero Arturo Abreu, que acaba de publicar 2 novelas, y viene otra por el camino, etcétera. Y todavía hay muchas creaciones que vendrán por ahí. Eso significa, pues, que La Vega está activa hoy en estos momentos. Qué bien, nos alegramos de que eso sea así y continúe así mismo y en crecimiento y en auge. Doctor, solamente me resta a mí darle las gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación a compartir con nosotros este episodio de Lectura Literaria Papel Maché.
y que nos hablara de su novela Los versos de Germán. Como usted bien indicó, usted tiene más títulos publicados, es decir que podríamos volverlo a traer aquí para hablar de sus títulos, ¿verdad? Siempre las puertas estarán abiertas. Sí, tú sabes también que hemos hablado de Sí. literatura, pero yo soy un hombre de ciencia también, pero la ciencia es otra cosa, es otro tipo de cultura, también tenemos... Pero también tiene cabida aquí. Yo abogo por considerar la divulgación científica como parte de la literatura. Diríamos Sí, literatura sí. de no ficción, ¿verdad? O sea, que hay de todo, uno hace de todo un poquito. Yo hace poco publiqué también una comparación recreativa artística de lo que es ciencia y de lo que es ficción. O sea, haciendo una cosa muy interesante sobre pintura subjetiva, que estamos por formalizar una especie de libro de eso también, etcétera. O sea, lo que te quiero decir que en La Vega hay como un aire raro que está haciendo que uno haga cosas. Magnífico, Muchas doctor. gracias. Gracias a Muchas usted. gracias por su invitación y muy agradecido siempre. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.